Bienvenidos a Tumba Abierta. Todo comenzó por una cita, una consultoría, ¿no? Vimos que había muchos organizadores de bodas, pero nadie organizaba funerales. ¿Por qué no podemos planificar nuestro funeral? ¿Y por qué cuesta tanto hablar de la muerte, no? Es algo 100% seguro que va a pasar. Entonces, como bueno, aquí hay un buen nicho y nunca mejor dicho. La sociedad necesita cambiar, necesita naturalizar este tema. Y por eso creamos a Tumba Abierta. Creo que queríamos darle voz a la muerte desde este aspecto, ¿no? Desde este aspecto más natural. Queremos deciros que no somos ningunas expertas en la muerte, más allá de porque estamos vivas. Pero habían 1000 personas que fallecían al día sin saber que era su último día. Yo quiero ser una planta, quiero que me incineréis y quiero ser una planta. Lo que defendemos es el que sí puedas decidir cómo quieres que sea tu funeral. Al final la cultura forma parte de los hábitos y quizá es hora de echarle un paso adelante por las futuras generaciones. Que antes de 2100 podrían existir entre 1,4 y 4,9 millones de perfiles de personas fallecidas en Facebook. Vale, es que Facebook se puede acabar siendo un cementerio digital. ¿Qué quieres saber sobre la muerte? Morirnos no es el problema, sino el problema es no haber vivido siendo consciente de ello. Si esto que estamos hablando te genera ira, te encoge el corazón, te hace que te rías, es porque estás vivo. Hay temas que pesan que nadie conversa, silencios que muerden, verdades que espesan. Pero aquí se habla sin prisa ni puerta, con risa, con copa, a tumba abierta. En la tumba abierta, sin trampa ni vuelta, la muerte se cuenta, la vida se suelta. Aquí cada historia sincera despierta y todo se dice a tumba abierta. A tumba abierta. Si un día te vas sin dejar la maleta, que al menos tu adiós tenga luz y receta. En la última y nos vamos, suena la orquesta. Deja por escrito tu última fiesta. A tumba abierta. En la tumba abierta, sin trampa ni vuelta, la muerte se cuenta, la vida se suelta. Aquí cada historia sincera despierta y todo se dice a tumba abierta. Bienvenidos a Tumba Abierta. En este primer episodio queremos contaros el porqué de este podcast y lo voy a hacer junto a otra de las anfitrionas del podcast, que es Alex Nix. Y yo me presento, soy Lidia Gallera y somos anfitrionas de A Tumba Abierta y creadoras y fundadoras de La Última y Nos Vamos. Y bien, la primera pregunta se la voy a hacer a Alex y es, Alex, ¿por qué hemos creado A Tumba Abierta y La Última y Nos Vamos? Pues bien, esta es una pregunta muy repetida y la verdad es que a veces damos múltiples versiones porque han pasado muchas cosas desde aquella primera vez que nos dio por hablar de la muerte. Todo comenzó por una cita, una consultoría que modelamos un posible modelo de negocio que era el de planificador funeral. Haciendo búsquedas, ¿no? Vimos que había muchos organizadores de bodas, pero nadie organizaba funerales. Y en ese momento, en el pensar en organizar un funeral, es cuando comenzamos a pensar en esas situaciones que habíamos vivido en funerales de personas queridas que habíamos estado
donde nos hubiera gustado quizá poder tener a una persona de referencia o, sí, alguna ayuda extra para que esa situación fuera más ligera para nosotras, ¿no? Para nosotras como lo vivimos, o para cualquier persona que se pasa por esa situación. Así que comenzamos a hablar ahí de la muerte y fue increchendo. Totalmente, ¿no? Al final cuando esta mujer, ¿no? nos presentó que era medium, ¿no? Y que ella decía pues, que escuchaba en alguna ocasión cuando iba a los funerales, decía que escuchaba la voz de los muertos, ¿no? Dijimos, ostras, o sea, serías la funeral planner perfecta, porque además tienes ese don. Por lo que empezamos a darle vueltas y ya ahí se nos fue un poco es verdad, ¿y por qué no podemos planificar nuestro funeral? ¿Y por qué cuesta tanto hablar de la muerte, ¿no? Empezamos a hacernos preguntas que finalmente lo discutíamos con familiares y lo que yo descubrí era que cada vez que sacaba el tema en mi casa era como, ay, pero no podemos hablar de cosas más divertidas, ¿no? No podemos hablar de cosas más bonitas. Y era como, ¿pero por qué tenemos que evitar este tema? ¿Por qué nos da tanto miedo hablar de la muerte? Cuando al final es algo inevitable. Sí, como cuando hablamos de datos, ¿no? Es algo 100% seguro que va a pasar. Es algo que nos encanta, cuando modelamos negocios, porque es como, bueno, aquí hay un buen nicho, y nunca mejor dicho, y hay mucho de qué hablar. Creo que a raíz de ahí comenzaron a pasar un montón de cosas. Creo que llegamos a hablarlo aparte de toda la gente de nuestro entorno, comenzamos a buscar información. Cada vez que nos encontrábamos a alguien relacionado con el tema, hablábamos de ello. Ahora mismo es muy natural para nosotras hablar de la muerte mucho. No ha pasado tanto tiempo desde que aquella primera vez que lo hicimos, que quizá hace un par de años o un año y medio, no hace más. Y ahora es parte de nuestro día a día. Entonces, os hacemos reflexionar esto. Puede que al principio suene un poco crudo, pero si comenzáis a hablar y a indagar y a mirar esta parte de la vida desde otros aspectos, no siempre desde quizá ese aspecto lúgubre o negativo, que no, esto no quiere decir que la muerte no sea negativa, obviamente, o sea, nos duele, pero comienzas a entender otras cosas que para mí, por lo menos a día de hoy, me hace que sea mucho más fácil pensar en ella. Totalmente, y además creo que es un sector, el sector funerario, que es un sector que no se conoce, se desconoce, y eso también lleva a pie a tú como usuaria del propio servicio creer que hay cosas, ¿no?, que están mal hechas cuando realmente tienen una razón de ser, ¿no? Y ahora que ya hemos empezado a hacer alguna entrevista que vais a ver próximamente, empezamos a descubrir cosas del propio sector que no conocíamos y que criticábamos probablemente porque no conocíamos el porqué de ese motivo de hacer las cosas tal y como se hacen hoy en día. Decidimos hacer este podcast, el podcast de A Tumba Abierta, porque nosotras tenemos una agencia de marketing, teníamos muchísimas ganas de poder tener un podcast, pero sí que es verdad que no encontrábamos el tema que nos gustara hablar de marketing, por ejemplo, y sí encontramos en la muerte una temática muy desconocida en la cual creemos que la sociedad necesita cambiar, necesita naturalizar este tema y por eso creamos A Tumba Abierta. Sí, de hecho, ¿no?, en estas primeras entrevistas que hemos realizado, que se harán a lo largo de esta primera temporada, hemos aprendido mucho. Y lo hemos aprendido desde un tono cercano y humano. Creo que queríamos darle voz a la muerte desde este aspecto, ¿no?, desde este aspecto más natural. Queremos deciros que no somos ningunas expertas en la muerte, más allá de porque estamos vivas. O sea, y eso es algo que también tendréis en común con nosotras. Que todo lo que estamos haciendo es algo que estamos aprendiendo. Es ver la vida desde otro punto de vista, teniendo en cuenta algo que va a pasar. Entonces, para quien se pregunte si somos tanatopractoras o tenemos algún tipo de relación o formación directa con este tema, no. Por eso vamos a sentar en esta mesa a personas que sí están muy familiarizadas con esto y que han hecho de esta parte de la vida, de la muerte, ¿no?, su profesión, y que nos podrán contar desde muchos aspectos, muchas ideas editoriales, ¿no?, diferentes cosas que tenemos que saber para poder prepararnos para este momento, para el nuestro o para el de una persona allegada, y para hacer un poquito más fácil, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que cuando te encuentras en la situación es cuando dices, ostras, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que llamar? ¿Cuáles son esos primeros pasos en la situación en la que te encuentras? Entonces, A Tumba Abierta queremos que sea
ese lugar de información para esas dudas que tengas al respecto sobre la muerte. Y por eso, como bien dice Ale, no somos expertas, pero sí vamos a entrevistar a expertos que tienen una larga experiencia en el sector y ayudando a personas a afrontar pues, esos problemas que se encuentran cuando un familiar muere o cuando quieres saber un poco más, ¿no? Por ejemplo, como el tema de herencias, cuando quieres saber un poco más cómo dejar las cosas bien hechas en vida para que cuando luego esto ocurra, bueno, pues sepas la forma de hacerlo de mejor manera para tus familiares. Bueno, hablamos de la muerte con este concepto tan cercano, porque al final la muerte es parte de nuestro día a día. Y aunque hay una muerte oficial, final, ¿no? Vivimos la muerte en muchos procesos, en separaciones, en cambios de trabajo, en mudanzas, en muchos aspectos. Y ese luto, ese proceso, lo estamos viviendo constantemente. Entonces, eso es algo que hemos aprendido a vivir, ¿no? De forma natural. Y en el proceso final, ¿no? Es como que nos hemos querido alejar de él. Nosotros entendemos que este tema para algunas personas pueda parecer de mal gusto, para otros tengan miedo. O sea, somos totalmente conscientes de que la opinión sobre este tema es muy amplia, tan amplia como las posibilidades, ¿no? Pero hemos aprendido con el tiempo, al principio nos daba más miedo, ¿no? Hablar o pensar incluso en nuestra muerte. Hemos aprendido que conociendo diferentes aspectos y diferente gente que lo vive y que lo comparte, o sea, es más natural. Cuéntame, ¿cómo ves tú la muerte? ¿Por qué crees que te interesa tanto este tema? ¿Cuál fue la primera vez? Esa primera muerte cercana a ti que te hizo reflexionar. Quizá no fuiste ni consciente. Yo he tenido la suerte de tener a mis 4 abuelos vivos hasta hace relativamente muy poco. Mis 2 abuelos, los más mayores, uno murió con 97, mi abuela con 96, casi 97, y mi otro abuelo murió con 89. Entonces, tengo la gran suerte de todavía tener una abuela viva. Para mí fue la primera muerte de mi primer abuelo, que tenía 89 años. Fue la vez que viví la muerte más cerca. Y de hecho lo sedaron en nuestra casa y lo estuvimos acompañando. O sea, yo cada día me levantaba, iba allí con él y trabajaba desde allí y lo estuve acompañando en ese largo proceso. Por cosas del universo no vi cuando falleció. Creo que no estaba todavía preparada para poder ver ese momento. Pero sí que es verdad que cuando yo llegué a casa, que mi madre me llamó que esto había sucedido, yo llegué a casa y le di un beso. Y a mí me impactó mucho cuando yo le di ese primer beso, cómo parecía un objeto, parecía que estaba besando a un objeto. Entonces me impactó y sí que me hizo empezar a pensar en la muerte y en otras cuestiones de la muerte. Pero fue la primera vez que a mí algo me impactó y entonces ahí yo creo que fue cuando empecé un poco a darle vueltas sobre eso. Luego falleció mi abuelo y falleció mi abuela y pese a que al final de alguna manera las personas mayores, ¿no? Pues sí querían como su funeral de forma tradicional, hubieron cosas dentro de ese mismo organizar ese funeral que a mí me preguntaba, o sea, yo me preguntaba, ¿no? Incluso hasta elegir la ropa que le íbamos a poner a mi abuela. Yo así un poco, porque siempre intento soltar una broma cuando hay algo difícil que hablar, por eso quizás también el tono que le vamos a llevar a la marca, pero sí que me acuerdo que le dije, Yaya, ¿qué quieres que te pongamos? ¿No? Y en ese momento que yo dije eso, miré a la derecha, porque estuvimos buscando en el armario y no encontraba nada que me gustara para que lo llevara en ese momento, y cuando yo dije, Yaya, ¿qué quieres que te pongamos? Miré a la derecha y vi una camisa que era preciosa, y fue como, ¡ah! Esto, ¿vale? No sé si era lo que ella quería que llevara o si fue simplemente un de esto, pero yo creo que sí me hizo mirar a la derecha y decir eso, quiero que me pongas esa camisa. Pero ahí fue cuando empecé a preguntarme el por qué. Hablamos de nacimientos, hablamos de bodas, hablamos de qué me quiero poner. Pues yo si quiero un vestido de novia, tiene que ser así, ¿no? Pues yo quiero este corte, yo quiero este tal. Y no hablamos de esas cosas del funeral. Entonces ahí empecé a cuestionarme, decir, ¿pero por qué no dejamos esto hecho? Que sería como mucho más fácil para la persona decir, no, mi abuela quería que le pusiéramos el traje que llevó en la boda
de mi prima no sé qué, y eso lo hubiera dejado como hecho, pero como no pensamos tanto en esos detalles, sí que con mi abuela, por ejemplo, sí que habíamos hablado de cómo quería que fuera su despedida, si quería incineración, si quería entierro. Mi abuela tenía muy claro que quería que la incineráramos y que la tiráramos en sus rosales, donde ella vivía, y así fue como lo hicimos. Pero sí que es verdad que con otra de mis abuelas, por ejemplo, con la que se mantiene viva, nunca llego a hablar del tema porque es como que le pone una barrera. Y ahí fue un poco en el cual dije, jolín, ¿no? Pero a esto me viene la pregunta, ¿no? ¿Tú alguna vez has pensado en tu propia muerte? ¿Cómo será? No, la verdad, yo cuando pienso en mi muerte, no lo pienso de cara a mí, o sea, es como que no me importa mucho cómo se produzca, pienso en mí, en como irme, pero sí que pienso mucho en las personas que se quedan. Y no es un miedo, siento pavor, pero siento pavor hacia la vida que puede tener mi hijo sin tener una madre, hacia el luto que puede vivir mi marido, mis padres, en ese proceso, ¿no? O sea, pienso en su dolor y empatizo mucho con el dolor de las personas que se quedan y no en el mío, la verdad. No, quizá a mí este tema, la verdad es que no sé si me ronda de toda la vida. Sí que tengo muy presente la primera vez que viví una muerte y fue de un primo, cuando era muy pequeñita. Pero recuerdo perfectamente ese día. Yo no fui al funeral, éramos muy pequeños, yo creo que tenía 5 años o algo así, pero recuerdo perfectamente la luz de ese día, cómo estábamos sentados en una mesa mis primos y yo, cómo nos dieron la noticia. Y para mí sí que fue de repente no estar. O sea, recuerdo simplemente un día gris, no sé si ni siquiera fue un día gris o era la sensación que tenía yo, y recuerdo de tener algo y perderlo. Luego, como me vine de Argentina para aquí, todas las muertes que se iban produciendo eran como lejanas a mí. Yo fui allí a despedirme de mi abuelo antes de que pasara y fue algo como muy corto y cuando pasó no estuve. Entonces para mí la muerte estaba presente pero nunca estaba cerca. Hasta que perdí a un amigo y me reencontré con ella de forma muy abrupta y además para mí fue un shock. No solo por el hecho de perder a mi amigo, sino por entender que era algo que no estábamos preparados para que pasara. En edad eso no tocaba. No me esperaba encontrarme con ella tan de frente, o sea, y verla delante de mí. Y fue un shock tan grande, todo lo que pasó alrededor, que no sabía cómo lidiar con ese luto, no sabía qué pensar. Lloraba, pero realmente lloraba porque no sabía si, por la sensación de no volverla a ver, por la sensación de quizá haber hecho algo para evitarlo. Había tantas cosas que me dolían de ese momento que no sabía cómo abordar. Y además, no teníamos toda esa parte de nunca haber hablado de esto, de haber apartado la muerte, haberla dejado de lado y no saber cómo podíamos honrarle. Porque al final, cuando todo eso pasa y pase más rápido, más lento, quieres que eso pase, cuando vuelves a esa normalidad y tienes que volver a convivir con tu día a día, ¿no? Pero sin esa persona, con ese vacío, comienzas a pensar en cómo le honrarías. Entonces, eso influyó mucho en este ejercicio que hicimos tú y yo para crear La Última Nos Vamos, de poder organizar tu funeral y tu despedida, porque es como que me siento en deuda por no haber hecho algo más. Esta es mi sensación, pero además esa sensación la tengo tanto con mi amigo como con mi abuela por no haber podido ir a su tumba a despedirme de ella, con mi otro abuelo por no haberle acompañado de la mano en ese último momento. Y es como, siempre me ha quedado algo pendiente. Entonces, quizá, si hubiéramos hecho ese ejercicio de reflexión antes, podría haberme quedado con la sensación de haber hecho algo más. Sí, yo para mí también leímos un libro y salió una estadística que decía que de 1.200 personas que podían morir al día, 200 personas aproximadamente, esto es un dato aproximado, pero de esas 1.200 aproximadas, 200 estaban a la espera de la muerte pues por una enfermedad terminal, ¿no? O porque ya una edad muy avanzada, pero habían 1.000 personas que fallecían al día sin saber que era su último día. Y claro, y esto, cuando lo juntas con el dato de que
el 90% de las personas jamás ha planificado ningún aspecto de su funeral y que hay un 51% que encima piensa en la muerte cada día, pero no habla de ello porque de estas cosas da como un poco de miedo a hablar, parece que no vaya a suceder. Dices, jolín, aquí está ocurriendo algo que puede facilitar no a la persona que se va, porque al final el que se va, yo siempre lo digo, ya no está, pero sí a las personas que quedamos. Entonces, yo para mí la última y nos vamos es, nunca mejor dicho, quítale el muerto a tu familia y deja esto un poco planificado de cómo quieres que sea para que puedan honrar tu vida. Porque yo creo que la última y nos vamos se trata de eso, es de planifica tu muerte para honrar tu vida y cómo quieres que se honre tu vida. Y además de que normalmente dejamos, sí que pensamos mucho en los aspectos no más pues de dinero quizá, de cosas materiales, nos preocupamos o tenemos bastante integrado el hecho de ir a un notario y saber ¿no? en esa herencia quién va a quedarse con tu casa o con tu dinero en tu cuenta y demás, pero ¿y todas las cosas que realmente te hacen tú? O sea, yo soy muchas cosas, pero no es el dinero que está en mi cuenta, ¿sabes? Eso pasará a mi marido o a mi hijo o quizá a mi familia más cercana, pero ¿y mi ropa? ¿Y mi música? ¿Y mi mascota? O sea, si mi marido no pudiera quedarse con ella, ¿quién querría que se quedara con ella si no hubiera nadie ahí? ¿No? Entonces, creo que somos muchas más cosas que lo material. Creo que hay mucho más que hablar. Es verdad que es difícil. Por eso, en la última y nos vamos, es un test. No lo hemos dicho, pero es un test que podéis hacer todos. Que lo dejaremos por aquí el enlace en el capítulo. ¿Para qué? Para poder planificar tanto tu funeral, que quieres que pase en ese día, como qué pasará con tu legado emocional, ¿no? Con esas cosas que te hacen tú, como decíamos. De una forma fácil, porque es verdad, como decía Lidia, a veces es difícil hablarlo con otra persona. No todo el mundo tiene la suerte de poder tener una compañera y socia que le encanta hablar de la muerte y, por tanto, sepa perfectamente qué es lo que tiene que hacer, sino que es un ejercicio bastante individual. ¿Cuándo se produce este ejercicio? A veces llamas a una funeraria y lo organizas con ellos, una persona totalmente externa que ni siquiera te conoce, pero también puede ser un ejercicio reflexivo a la hora de decir, me voy a sentar y voy a pensar en esto. Y además, qué mejor forma de honrar la vida y de atreverte, ¿no? A hacer quizás ciertas cosas que tienes miedo o que estás posponiendo a hacer, que después de una jornada de reflexión donde has dejado claro cuáles son tus voluntades para el día que eso pase. Porque desafortunadamente o afortunadamente esto no sabemos cuándo va a pasar. Además, no solo eso, sino Alexandra puede decirme a mí, pues mira, yo quiero que me pongas este vestido rojo porque es que me encantaba y de hecho, como soy mucho de vestir en negro el día de mi funeral, quiero ir en rojo, pero que luego yo llegue allí y su pareja me diga, su marido me diga, no, sí. Esto no. Sí, puede generar un debate. ¿Por qué no? Entonces, no, es que ella me dijo que, ya te dijo, pero esto no está reflejado en ningún lado, no hay nada escrito, a mí me da igual lo que ella te haya dicho, esto va a ser así. En cambio, haciendo este test, te llega un PDF con tus respuestas que se las puedes enviar a esas personas que tú tengas más cercanas, como puede ser tu pareja, como puede ser una amiga, como puede ser un hermano, para que eso quede reflejado en algún lugar. Entonces, a mí me ocurrió, ¿no? que muchas veces... a mi abuela, que está bien, estuvo perfecto, se le hizo una misa, ¿no? en el mismo tanatorio, pero yo sé que a ella le hubiera encantado ir a la iglesia, porque así lo había hecho con su marido y así lo había hecho con su hijo, que tuvo la desgracia de enterrar a un hijo, y yo creo que a ella le hubiera encantado. Pero bueno, se decidió por la familia, a veces también por la comodidad de la familia, pues que se hiciera allí, y vino el cura allí, estuvo perfecto, estuvo estupendo, y fue genial, pero... Siempre a mí me ha quedado esa espinita de, jolín, ya. Yo sé que te hubiera gustado, ¿no? Esto, pero bueno, pues fue así, fue perfecto y fue lo que se decidió entre la familia. Pero muchas veces ocurren disputas familiares también por este tema, porque es que no, uno de los hijos quiere hacerla allí, el otro hijo no, llevarlo a la iglesia, y empiezan a crear unos debates y unos conflictos familiares que no tienen, que en ese momento además ni tocan ni vienen a cuento porque... no creo que sea el momento, pero surgen y ocurren. Incluso a veces de quién se lleva la vajilla de porcelana, ¿vale? O sea, en mi casa somos 5 y es como quién se lleva esto, quién se lleva aquello, quién se lleva lo otro. Y crea unos debates familiares que incluso hay familias que se dejan de hablar por una vajilla o por la cubertería o por cosas que dices, pero es que esto tiene sentido. En cambio, si estas cosas se dejan en vida,
o por lo menos lo dejas más o menos escrito, que luego se pueden cumplir esas voluntades o no, pero por lo menos lo dejas en escrito. Yo creo que podríamos liberarnos incluso de muchas disputas familiares y poder reunirse en Navidad todo el mundo como Dios manda. Entonces creo que también eso es otro puntito a favor para hagamos esto, ¿no? Y además de que a veces nuestras propias creencias las traspasamos a cómo vivimos ese momento y cómo hacemos, cómo al final... Mi madre, quizá como es católica, ¿no? Pues ella decidiría enterrarme en una iglesia, pero claro, yo no soy creyente, ni soy católica, ni practicante. Entonces, yo me acuerdo la primera vez que le dije que quería ser una planta. Me dijo, ¿qué dices? ¿Cómo que una...? Ay, hija, no me hables de esto, ¿no? No, pero es que, a ver, yo quiero ser una planta. O sea, para comenzar, ella no sabía ni que podía ser una planta. Sí, se puede ser una planta, yo quiero ser una planta, quiero que me incineréis y quiero ser una planta. Entonces... Hoy estoy segura de que respetarían esto, porque soy muy pesada con ser una planta, ¿vale? O sea, pero me ha costado debatir esto. Claro, al principio porque ella ni siquiera la pobre sabía. Mi marido me decía, ¿qué dices? Tampoco. No me hables de esto, ¿no? Entonces, claro, o sea, ¿tendrían la culpa? ¿Vendría a vengarme de fantasmagóricamente de ellos porque no sea una planta? Hombre, no. Pero que no. No lo sé. A veces, no sé cómo puede actuar mi alma. A veces soy un poco vengativa y no sé cómo me la haría en modo fantasmal. Pero no, ellos lo hacen buenamente, lo mejor que pueden para ese momento, ¿no? Viviendo ese proceso de duelo, y hay que ser conscientes de que cada uno el duelo lo vive de una manera, ¿eh? Pero si yo he sido súper pesada durante un año de quiero ser una planta, mira, quiero estar aquí, mira, hazme esto, estoy segura de que en ese momento... ellos lo van a saber y lo van a respetar, porque al final lo único que quieren hacer en ese momento es honrarme. Entonces, es pensar que están haciendo algo bueno para mí. Lo reciba o no lo reciba, eso no lo sabemos, ¿no? Esto es otro debate, ¿no? Lo que podamos saber o no del más allá, pero sí que podemos saber cómo honrar a esa persona. Y muchas veces sabiéndolo, lo que dices, ahorramos discusiones, ahorramos finales, tal, o... intercedemos en ese momento que no sabemos muy bien cómo sacar el tema de eso que quizá hemos hablado, ¿no? Simplemente dejando la voluntad con un documento escrito. ¿Sabes? Eso es un poco la finalidad de la última. Sí, totalmente. Luego también, hablando de esto de convertirme en una planta, ¿no? Claro, nosotros nos hemos puesto a investigar sobre mucha innovación que hay en el sector funerario. De hecho, estuvimos en Funermostra en Valencia y alucinamos con la innovación que hay sobre este tema. Y luego, de hecho, el 45% de los servicios funerarios ya son cremaciones, por lo que, jolín, es como ya empieza a haber un camino hacia de una forma diferente de crear tu despedida, ¿no? O de convertirte en una planta, que eso es posible gracias a un montón de empresas que están dedicándose a ello. Pero además, o sea, me sorprende un dato que dice que en Málaga el 80% ya son cremaciones. Ostras, el 80%, ¿eh? El 80% es un dato ya bastante importante. Por lo que, bueno, y aquí la dejo caer, ¿no? Que esto, no quiero hacer spoilers, pero vamos a entrevistar a lugares donde ya puedes hacer eso y donde creo que tenemos la oportunidad de devolverle a la tierra, convirtiéndonos en una planta, lo que... un poco de pulmón que le quitamos, ¿no? Total. Ya que expulsamos CO2, que va fatal, por lo menos si luego podemos reconvertirnos, es estupendo, que de hecho ya existe. O sea, realmente cada uno tendrá un motivo por el cual elige ese final, ¿no? O sea, si has estado toda la vida rezando y tienes una religión y quieres hacer esa última ceremonia en torno a esa religión, tiene mucho sentido para ti, es un sentido espiritual. En mi caso, que quizás no tengo una religión tan presente, a mí el hecho de ser una planta me gusta porque me imagino el momento en que me vengan a recordar, se puedan sentar quizá debajo de un árbol y, no sé, contarme una historia. O, no sé, me parece como mucho más dulce, ¿eh? O sea, y solo me imagino de esa manera, ¿eh? De verdad. No me imagino de otra. Entonces, bueno, pues al final cada uno tiene que encontrar la forma en la que se sienta en paz consigo mismo, ¿no? Una vez se vaya. Totalmente. Y está muy bien lo de personalizar los funerales, que de hecho ya hay empresas también que los personalizan, pero... no solo hablamos de lo disruptivo, ¿no? O sea, está súper guay que quieras convertirte en una planta, y yo quiero convertirme en un árbol frutal. De hecho, o sea, por Dios, que alguien coma de mí, los modroños están muy buenos.
Pero sí que es cierto que también está permitida la cabida de que alguien quiera un funeral tradicional como todo el mundo, o sea, como Dios manda, con su velatorio, con su iglesia, con su... O sea, aquí no juzgamos de qué forma querrás tu funeral. Es que si lo quieres tradicional está perfecto también. Y si lo quieres de una religión en específico, porque tú durante toda tu vida eres creyente de esa religión, también está perfecto. Total. Entonces, que quede muy claro, ¿no? Que no juzgamos ningún tipo de esto, ni defendemos la personalización de los funerales. Lo que defendemos es el que sí puedas decidir cómo quieres que sea tu funeral. Eso es lo que sí defendemos desde la última y sí que defendemos desde A Tumba Abierta. Más datos, te voy a dar más datos, sabes que me gustan mucho los datos. Y es que en Reino Unido las cremaciones ya superan el 75%. Y en Japón es el 97%. Entonces, España todavía arrastra muchísimo peso tradicional, ¿vale? Al final la cultura forma parte de los hábitos de las personas y también a medida que la sociedad crece y evoluciona y cambia, las cosas tienen que cambiar. Entonces, por eso estamos hablando aquí de la muerte, porque, bueno, culturalmente hemos dejado eso un poco allí atrás. Y quizá es hora de echarle un paso adelante por las futuras generaciones. Totalmente. Y luego hay otro tema también que quiero traer aquí, que es el legado digital. Claro. Que nosotras aquí estamos creando un legado digital, porque realmente va a ser un podcast que va a ser digital y que la gente nos va a poder ver a través de YouTube. Y bueno, hay un estudio, de hecho, de la Oxford Internet Institute, que dice que antes de 2100 podrían existir entre 1,4 y 4,9 millones de perfiles de personas fallecidas en Facebook. Y... Ostras. Antes cuando me estaba contando los datos estos decía, vale, es que Facebook se puede acabar siendo un cementerio digital. Totalmente. Socialmente digital. Totalmente. Y aquí se me abre la pregunta de ¿qué quieres que hagan con tus cuentas, ¿no? Porque la mayoría de gente es como el testamento digital, borrar esa huella digital, pero ¿qué pasa si yo no quiero borrar esa huella digital? O sea, yo no quiero borrar mi huella digital. Yo te decía, para mí es como mi forma de dejar legado en el mundo, ¿no? Antes quizá te decía, ¿no? Escribe un libro, planta un árbol, ¿no? Tener un hijo es una forma de dejar un legado al mundo. Hoy tenemos internet, ¿no? Y al final nuestra imagen queda aquí si queremos nosotros. Es verdad que hay una parte en ese luto que es complicada de lidiar con internet, ¿vale? Porque no, estamos expuestos, por tanto podemos recibir comentarios de mucha gente y encima puedo ver a esa persona viva aún de forma digital. Entonces, en un proceso de duelo, a mí esto me costó. O sea, al principio me dolía mucho ver ciertas fotos o ciertas cosas que me encontraron, me aparecían de repente. O sea, me dolía, era como un vacío en mi corazón y era como, no sabía cómo tal. Ahora con el tiempo lo veo y me saca una sonrisa. Entonces, soy consciente de que decidiendo quedarme digitalmente en internet, al principio a las personas más cercanas les puede doler, pero sé que a la larga les puede hacer felices, por tanto decido quedarme. Pero es mi decisión y al final pasará, espero que la respeten, pero pasará lo que tenga que pasar. Totalmente, y aquí también surge es que si te ocurre algo de hoy para mañana, ¿quién sabe tus contraseñas? Eso también. O sea, que yo una vez perdí una contraseña de Facebook y no es tan fácil recuperar la contraseña porque además ese email ya no lo tenía. No conseguí recuperar el email y ahí está ese perfil de ahí muerto, nunca mejor dicho, pero ahí está ese perfil que de hecho es imposible recuperarlo. Entonces, también esto sí que creo que es importante, que es que tus familiares o que si tú quieres dejar ese legado también quede registrado, igual que si eres donante lo dejas también por escrito, ¿no? Es como, no, es que yo soy donante. Y yo esto al final lo tuve que decir también a mi marido y a mis hijas, que aunque son pequeñas lo saben. Sí, mamá es donante porque un día salió en la conversación, porque si el día de mañana me ocurre cualquier cosa y dice, no, vamos a extraerle los órganos porque nos sirve y diga mi marido, no, ni la toquéis. Claro, no, es que su mujer es donante. Entonces, hay ciertas cosas que hacemos y que luego no se lo contamos a nadie. Totalmente. O a mí me ocurre, ¿no? Con mi marido que... O sea, yo tengo seguros de vida, tengo seguros que mi marido no sabe ni que los tenemos.
Entonces, claro, a veces es como, jolín, ¿no? Es como un sitio también donde poder dejar toda esa documentación. Por eso yo creo que es importante el tema de los testamentos digitales, los testamentos legales y la huella digital, y que de hecho hay empresas que ya lo hacen y entrevistaremos también dentro del podcast porque creemos que también aquí se abre un tema importante. Pues que y al final todo esto se resume a poder hablar de la muerte, ¿no? Imagínate que pues David no sabe que tenéis un seguro, pues obviamente no llamaría al seguro en el caso de que se produciera una muerte, claro, y tú estás dando por hecho que sería un procedimiento normal en él, lo que eso pase, o que quizá tú vayas a estar y te vas a morir antes que él. Totalmente, es que además nunca, o sea, al final es algo que nunca lo sabes. Estamos dando por hecho muchas cosas, entonces al final, o sea, querer hablar de la muerte no es una cuestión morbosa, no es como, no, es una cuestión necesaria, pero una necesaria porque es logísticamente necesario, o sea... Y práctico, exactamente. Práctico. Exactamente, que al final es un poco lo que queremos lograr, es entrevistar a personas que nos expliquen las consecuencias de no dejar esto bien atado antes de que ocurra. Y de hecho es que nadie sabe cuándo va a ocurrir. Es algo incierto, es más incierto que el mundo en el que vivimos ahora mismo. O sea, sabemos que va a ocurrir, esto es lo único cierto, sí, pero no sabemos el día, ni cómo, ni cuándo. Entonces esto es incertidumbre pura y dura, por lo que si dejamos todas estas cosas atadas, yo creo que nos va a facilitar, le va a facilitar la vida, porque a ti ya no, pero le va a facilitar la vida a esas personas, ¿no? A las personas que dejas, que yo creo que es un acto de amor incondicional que deberíamos hacer todas las personas. Totalmente, a mí sí. Bien, ¿crees que deberíamos dejar instrucciones? Sobre todo sobre estas cosas digitales, ¿no? ¿Crees que estaría bien que todo el mundo tuviera, no sé, la libreta donde qué instrucciones quiero que sigan? Yo creo que sí, bueno, al final este test tiene parte de instrucciones, pero bueno, es que al final cada uno algunos dejan instrucciones, alguien no. Pero sí, claro. Es que mira, normalmente en casa, ¿no? En la cotidianidad de casa, cada uno, si tiene una pareja, hace como unas cosas, ¿no? Uno se encarga de la lavadora, otros de la compra, otro tiene contraseñas, otros saben los seguros. Ostras, pensando en esta, al final, ¿qué tendemos? A individualizar tareas, ¿no? Y encima, como no voy a delegar ni siquiera el conocimiento de esto. O sea, podríamos decir que quizá mi marido no sabe dónde tengo yo los calcetines del niño. Entonces, claro, o sea, partiendo de esta base, que es como algo muy, bueno, muy normal, luego, claro, o sea, no sé si, bueno, quizás sí que tiene mi contraseña del móvil, pero quizá poco más. ¿Sabes? ¿Tienes tú la contraseña del banco de esa persona? No sé, ¿sabes cómo entrar en su ordenador? Claro, porque podemos generar un doc preciso en nuestro ordenador, pero ¿y si no saben cómo entrar ahí? Claro, tus padres saben cómo entrar en el caso de que no tengas una pareja. O sea, hay un montón de instrucciones que deberían darse. Porque antes quizás sí que teníamos un poco la costumbre, no lo sé, yo nunca la he tenido, pero quizás sí que he visto de que pues nuestros abuelos o tal tenían una libreta con esas contraseñas. Todos los teléfonos ahí. Teléfonos, muy bien. Pero ahora mismo, donde ya no guardamos ni memorizamos teléfonos. Pero además no solo eso, y ahora estoy pensando, o sea, esto me está haciendo que pensar y que reflexionar, es que incluso está en nuestra empresa. Claro, hay cosas que tú haces que yo no sé ni lo que hace, ¿vale? Igual que ella hay cosas que yo hago que ella no sabe ni que yo hago. Entonces a veces también ya no solo el legado que tú quieras dejar tal, sino en tu trabajo, si te pasa algo mañana, ¿luego qué? ¿Luego qué? ¡Apáñate! Sí, sí, y quizá grandes empresarios y tal ya comienzan a delegar, comienzas a construir como un sistema de base de datos y de cosas así, pero en un negocio más pequeñito como el nuestro, que somos menos personas, que no nos apañamos, sí. Todo está aquí. Sí, en un momento que esto se apaga, señores, es que se nos apaga todo. Totalmente, esto nos da que pensar. A mí se me ocurre también el pensar, Ale, ¿cómo ves los funerales dentro de 20 años? Más modernos, ¿no? Ya comenzamos a ver un poquito de cosas por redes sociales. Además, hay vídeos que nos parecen un poco locos. Creo que todo el mundo habrá visto un vídeo de un señor que deja como una grabación, que la meten dentro de su ataúd y cuando lo están encerrando hace como ruidos, ¿no? De sacarlo de aquí y tal. Ese vídeo es muy viral. Y no sé por qué, o sea, se ha hecho viral, bueno, sí sabemos por qué, porque al final es que genera curiosidad, ¿no? Entonces, ahí estás enseñando una forma muy disruptiva de vivir un funeral.
Y es al final, supongo que ese hombre era gracioso o era parte de su personalidad y deja ese pequeño legado para ese último día. Todo el mundo sabe de este vídeo. Entonces, para mí comienza a haber una necesidad de cambio en el sector en general, ¿vale? Hemos podido comprobar que hay más gente joven metida en el sector, que están saliendo, ¿no?, nuevas tecnologías, incluso otras alternativas. Entonces, esto te está dando pie a que el sector cambie. Pero sobre todo porque nosotros hemos llegado a un punto en el que personalizamos todo. O sea, hablamos de eso, ¿no? Personalizamos, o sea, anunciamos de qué sexo va a tener nuestro hijo con toda nuestra familia con un baby shower. Organizamos nuestra boda y personalizamos música, vestidos, tal, nuestros cumpleaños, nuestra casa, o sea, nuestras empresas, o sea, personalizamos todo hasta la funda del móvil. Entonces, claro, realmente no nos hemos puesto a personalizar funerales porque no hemos hablado mucho de ello, pero cada vez somos más conscientes y no nos olvidemos de que antes vivías la muerte en un familiar o en alguien cercano, ¿no? Y eso es lo que conocías de la muerte. Además, luego, culturalmente, ¿no?, esto se alejaba, ¿no? Nuestros abuelos no les gusta hablar de esto, pero ahora tenemos integrada la muerte en nuestro día a día porque lo vemos en las noticias y lo vemos en internet. Entonces consumimos la muerte de otra manera. Entonces eso hace que nuestra forma de pensar en ella comience a cambiar. Y indiscutiblemente comiences a preguntarte cosas y comienzas a querer cosas que antes son impensables. Yo creo que si le hubiera dicho a mi abuela o a mi abuelo, yo quiero ser un árbol, me han tachado de loca directamente. Pero ahora no, ahora es una posibilidad, ¿no? Y cuanto más abajo cuentas esto, ¿no?, cuanto más joven es la persona que se lo cuenta, menos le impacta esta diferenciación. Entonces, yo creo que a la larga tenderemos todos a hablar más de ello y, por tanto, a cambiar la forma en la que queremos despedirnos. Totalmente, yo creo que sí que hay un cambio en la sociedad que nos empuja a hacer nuestras despedidas de una forma distinta, que sí que cada vez más personas quieren hacer cosas diferentes, y creo que los funerales serán totalmente distintos. Incluso, ¿no?, ahora ya cabe la posibilidad de hacer tu funeral en streaming. Entonces, es como, ostras, qué guay, ¿no? Por ejemplo, Alex, ¿tú viste el funeral de una de tus tías en Argentina? En streaming. Sí, y además, claro, era imposible que yo y mi madre a su hermana, fuéramos allí a Argentina a vivir ese funeral, ¿no? Pero para mí era muy importante ver ese funeral, porque tú de repente sabes que esa persona se ha muerto, ¿no? Como te decía, no está aquí, no lo ves físicamente, te dan la noticia, ¿vale? Entonces, automáticamente se crea una desconexión, ¿no? Esta persona ya no está. Ese momento del funeral, al final, es como comienza tu parte de entendimiento, le estás dando herramientas a tu cerebro para saber, para interiorizar, para ver, esa persona se está yendo. Entonces, es como un ritual. O sea, un entierro es un ritual. Un ritual que le das a tu mente, a tu cuerpo físico, para trascender de la persona que estaba a que ya no está. Entonces, para mí fue muy importante poder verlo. Y además ves como toda la gente que está participando, las cosas que le dicen. No sé, fue estar mucho más cerca de mi familia a pesar de no estarlo. Fue muy importante poder hacerlo. Así que lo agradezco infinitamente. Que esta posibilidad me parece un gran cambio. Ya solo esto. Totalmente. Yo cuando descubrimos, o sea, cuando ella me contó esto fue como, ostras, qué guay, ¿no? Qué guay, porque hay veces incluso que tienes familia en el extranjero, que estás solo en un país. Entonces, poder tener esta posibilidad amplía el mundo, ¿no?, gracias a la tecnología, ¿no? Al final es un poco hacia dónde vamos, es decir, cómo la tecnología también va a poder cambiar esto precisamente, ¿no?, nuestros funerales, cómo va a poder cambiar la forma en la que me quiero despedir, ¿no? Porque, ¿por qué no enviar, ¿no?, un vídeo póstumo, ¿no?, a tus familiares, por ejemplo? Pues esto también nos puede ayudar la tecnología a poder hacerlo, ¿no? Sí. O ¿por qué no muchas veces? El otro día también descubrimos un lugar en el cual la chica hacía flores sin agua. También me pareció, porque dices, jolín, cuántas flores, ¿no?, se tiran porque se ponen pochas. Sí, sí. Y cuestan un dineral, además. Entonces, poder tener otras alternativas
también es como, jolín, qué guay, ¿no? Y a ver, la verdad, las flores de plástico están muy bien porque son muy duraderas, pero al final acaban perdiendo el color, se quedan medio pochas y a veces es como... uff. No, a mí, por ejemplo, me acuerdo que al final también tiran muchas, porque claro, en el entierro en sí, en la ceremonia de despedida, pues se cubre, ¿no?, el ataúd, los coches, coronas, esto está todo en parte del tanatorio y más de la misa o demás. Pero luego ya al cementerio, obviamente, todo eso no entra en un nicho, ¿no? O sea, es un espacio bastante escuetillo. Entonces, claro, no vas a comenzar a donar todo el cementerio. Entonces, de repente, no me acuerdo perfectamente ese día, ¿eh? Como todas las flores, ¡pum!, las tiraron atrás, como atrás del cementerio. Y había una pila enorme de flores vivas, que en ese momento tampoco te apetece llevártelas a casa como en una boda, que comienzas a repartir flores y te montas jarrones en casa. Claro, no, es que no es el momento, no es el momento. Yo sí me llevé flores del funeral de mi abuela. Yo me acuerdo que cogimos unas cuantas y las tiramos o las dejamos ahí delante de la tumba, pero había una pila de flores y yo miraba la pila de flores y era como simbolizaba el dejarlo todo ahí, no sé, o sea, de verdad, era como que me dolía, pero no me apetecía llevarlo, era como raro esa situación y pensaba, uy, podríamos habernos evitado esto, yo qué sé, quizá haber, no sé, puesto una foto de todos nosotros ahí. No, es que no lo sé. Pero sí que es verdad que dije, bueno, esto no sé hasta cómo de bien está haciendo esto. O quizá que lleguen, no sé, prorrateadas, pero macho, todas ahí en una montaña. Se me generó algo raro. Totalmente. Aparte también de las diferencias culturales, ¿no? Por ejemplo, en México se celebra el Día de los Muertos pues con mucha alegría, ¿no? Así como aquí... pues al revés, ¿no? Lo celebramos con drama, con tristeza y entiendo también que muchas veces depende de qué tipo de muerte, ¿no? O se ha muerto más joven o demás, también genera una serie de emociones y sentimientos distintos a si una persona ha vivido muchísimos años, ¿no? Y la muerte es distinta. Pero sí que es verdad que luego hay diferentes culturas y viven las muertes de otras maneras. O también, por ejemplo, como en Corea, hay funerales para que te reconcilies con la vida. O sea, puedes organizar tu propio funeral En vida. en vida, ¿vale? Para devolverte otra vez ese aliciente, ¿no? Y ver cómo te entierran, ¿no? O ver qué es lo que pasa ese día. Creo que también te da mucho que pensar de, ay, no, yo aún quiero vivir más tiempo, ¿no? Entonces, me pareció también un dato muy relevante de cómo otras culturas viven la muerte y provocan, ¿no?, su propio funeral para reconciliarse con la vida, ¿no? Entonces también empezar a cambiar, para mí este ejercicio también que hacemos con la última, Total. también es una reflexión a invitarte a que vivas tu vida al día a día. Totalmente. A que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y yo hacer este ejercicio, el ejercicio de la última, haciendo muchas pruebas, me hizo reflexionar sobre vamos a lanzar esto ya, porque de hecho había algo que me empujaba a tirar este proyecto adelante, pero siempre lo posponía, porque bueno, al final pues la vida te pospone, la vida siempre te pospone, pero al final no te lo pospone la vida, te lo pospones tú mismo. Y hacer este ejercicio me hizo darme cuenta de decir, no, este proyecto tiene que salir porque quiero que salga, quiero que las personas conozcan más sobre esto y quiero que este ejercicio también lo puedan hacer otras personas para ayudarles a ellos mismos a que no pospongan más esos proyectos o ese viaje, ese hablar con esa persona que nos enfadamos por una tontería y ahora creo que es el momento de poder hablarlo. En fin, un montón de cosas y de situaciones que muchas veces la vida nos está poniendo, nuestra mente nos pone límites. Cuando te das cuenta de que podrías morir mañana y no has sacado eso, es como, jolín, ¿no? Y también me quedó una frase, que esto siempre lo dicen, ¿no? Que cuando muchas veces hay muchas personas que le preguntas, ¿no?, que están al borde de la muerte, ¿no? Es como, muchas personas se quedan con esa cosa de, me gustaría haber hecho, ¿no? Es algo como muy repetido que escucho siempre, de podía haber hecho más o podría haber, ¿no? Y yo en mi muerte, ¿no? O cuando esté llegando a ella, si muero de mayor, no quiero quedarme con esa, ¿no? Es decir, he hecho todo lo que quería hacer. Totalmente. Posiblemente siempre haya algo, si tienes mucha imaginación, que se te queda ahí pendiente, pero que sea algo de segundo plano, ¿no? Que no sea algo importante, que no sea volver a hablarte con tu hijo, volver a hablarte con tu padre, que no sea
reconciliarte con un amigo, o que no sea haber lanzado ese proyecto que quizá te lleva al éxito o quizá te lleva al fracaso, y de ambas cosas aprenderás algo. Al final, nosotros somos muy conscientes de ello, y al final, lo que decíamos, este proyecto lleva mucho en nuestra cabeza. Desde ese primer día que pensamos en la muerte, sabíamos que íbamos a hacer algo respecto a ella, pero había muchas cosas que nos decían, muchas cosas de nosotras mismas que nos decían, no lo hagáis, ¿no? ¿Qué van a decir de nosotras? ¿Cómo se va a tomar esto la gente? Cuando, claro, era como, a ver si... esto suena de una manera en mi cabeza, pero espérate que lo diga en voz alta, ¿no? Y comenzamos a hacerlo poquito a poco, hasta que un día prácticamente nació por fuerza. Así un poco un parto prematuro y además muy rápido. Donde decidimos salir a hacer una ponencia, ¿no? En Andorra, este febrero fue, sí. Para hablar de la muerte. Nos subimos a un escenario, entramos con un ataúd, las dos. Sí, añado que postergamos postergamos el lanzamiento de la última durante mucho tiempo, porque bueno, pues ahora no tenemos tiempo, bueno, pues la agencia tal, no podemos, no tenemos tiempo, no tenemos tal. No está suficientemente bien hecho. Exactamente, no está lo suficientemente, ¿no? El perfeccionamismo que a veces tenemos, perfeccionismo, que muchas veces tendemos con las cosas que queremos hacer, y siempre es que todavía no está preparado, es que todavía el test no es perfecto, es que todavía es que la web aún fallan cosas. Y de repente a Ale le cayó del universo pues la oportunidad de tener un espacio en un evento, en Alma Experience, en Andorra, para poder lanzarlo. Entonces, a lo primero ella dijo, no. No, es que me salió el miedo y dije, uy, no está suficiente, no tenemos tiempo. Bueno, el no, ¿no? El no es la respuesta al miedo, además. Es la respuesta al miedo. Por eso, posiblemente, si estás escuchando esto y me dices, no, voy a hablar de la muerte, te invito a que reflexiones qué es lo que te da tanto miedo saber sobre ella. Y lo mismo nos pasa a nosotros, porque es que esto es natural que pase, ¿eh? El miedo, dijimos no. Y automáticamente pensé en un mensaje que me había dado una amiga, Sandra, que me dijo, antes de ser experta tienes que ser novata. O sea, esto es así. O sea, entonces pasa. Y dije, bueno, sí. Total, entonces me llamó, Lidia, nos surge esta oportunidad, ¿qué hacemos? Porque claro, primero he dicho que no, pero acordándome de lo que dijo Sandra, es que quizás, y fue como un sí. Vale, sí, hagámoslo, porque es que, además era como, es que si no, creo que no va a salir nunca este proyecto a la luz. Entonces, hagámoslo, o sea, ¿qué tenemos que perder? Además, ¿no? A veces es como nos planteamos que, no, pues todas estas dudas o todo eso que te dice tú, el del piso de arriba, que digo yo. Y al finalmente dijimos, sí, o sea, vamos a hacerlo, vamos a preparar algo impactante, porque eso sí que es nuestro sello, preparar algo impactante, y así hicimos. De hecho, pedimos un ataúd para llevarnos. Sí. No nos llegó el ataúd. O sea, tenía que llegar ese mismo día o sea, el día de antes que partíamos, y no llegó. Por lo tanto dijimos, bueno, pues vámonos. Nos fuimos, me acuerdo que recorrimos toda Andorra para conseguir cajas, para conseguir un mantel negro de papel, para poder recrear ese ataúd. Sí. Porque sí que teníamos muy presentes de que teníamos que entrar de una forma distinta y diferente. Y así lo hicimos, y sí generó un impacto. Era un impacto muy grande. Había gente que salía de la sala y que luego nos decía, ay, es que me ha impactado mucho esto que me has dicho, ¿no? Y al final le decimos, vale, es que ese era el objetivo. Más allá del perfeccionar esa ponencia, era poder decir, lo hemos hecho, ya está hecho, ¿no? Poder lanzar ese mensaje, porque de hecho, luego allí había una serie de problemas técnicos en los cuales Ale y yo tuvimos que intervenir y echar una mano. Por lo tanto, eso nos impidió poder prepararnos esa ponencia como Dios manda. O sea, no estoy orgullosa de esa ponencia, sí de la salida, pero no de esa ponencia en sí. Pero sí que es cierto que de algún modo lo que yo quería que captara a la gente era el mensaje. Y de hecho vino una persona y nos dijo, he tenido que salir de la sala porque hacía poco había enterrado a un familiar suyo y ellos entraron con el ataúd a cuestas, que es como entramos Ale y yo, y le impactó tanto que tuvo que salir de la sala porque le trajo ese recuerdo, ¿no? Entonces nos dijo, no lo deberíais hacer, ¿no? Y yo le dije, ¿te ha impactado? Me dijo, sí. Vale, ¿te ha quedado claro el mensaje? Me dijo, sí. Entonces le dije, vale, es lo que pretendía. Te vas a poder olvidar de todas las ponencias que acabas de ver aquí,
pero de la nuestra y de nuestro mensaje no te vas a olvidar. Sí. Y hilando todo esto que hemos hablado ahora, aprovecho para decir que este primer episodio tendrá muchos fallos, que estamos muy expuestas y al final eso da mucho de qué hablar, criticar, hatear, ¿no? Posiblemente habremos dicho alguna palabra mal, nos hemos trabado, quizá no es el mejor set del mundo. Nos abordan muchas cosas por la cabeza, somos muy perfeccionistas y somos conscientes de lo que somos inexpertas y somos novatas, pero estamos aquí haciéndolo. Esto tenía que nacer el día 1 de noviembre. Así lo buscamos y esta es la salida. Y aunque sea imperfecta, es nuestra salida. Así que Para mí la es queremos, perfecta. ¿no? Es una salida imperfecta, pero es una perfectamente salida. Y aprenderemos mucho. Y dentro de unos años, cuando veamos el podcast que tengamos de aquí a muchos años, que espero que sea, vamos, una auténtica maravilla y, vamos, súper envidiable, estadístico y súper bien, veremos este primer episodio y pensaremos, pues vaya, ¿no? Pero lo hemos hecho, ¿vale? Y para poder ser aquellas que seremos en el futuro, tenemos que comenzar siendo esto. Por tanto, dadnos amor más que odio, porque somos conscientes, o sea, no estamos aquí hablando desde esa figura de que nos creemos autoritarias o expertas en esto, ¿no? Somos conscientes, muy conscientes de cómo va a salir esto, pero de verdad lo hacemos con mucho amor. O sea, y queremos saber también qué opina la gente al respecto, qué os gustaría aprender, porque nosotros podemos hablar de muchas cosas, hablar con muchos expertos, pero ¿qué os intriga? ¿De qué queréis que hablemos? Claro, ¿Quién queremos que ¿qué nos enteremos? preguntas te abordan cuando estás viendo esto, cuando hablamos de este tema? ¿Qué quieres saber sobre la muerte? ¿Qué aspectos son los que más te interesan? ¿Herencias? ¿Qué ocurre con tu cuerpo cuando mueres? ¿Qué formas hay? ¿Qué es lo que quieres saber sobre la muerte? ¿Cuáles son esas temáticas que para ti desconoces y quisieras entender más sobre el tema? ¿A qué expertos nos puedes recomendar que podamos entrevistar? Porque crees que son inspiradores o porque crees que tienen una historia o una profesión o un expertise que pueda ayudar a entender más sobre este tema. Estamos abiertas a cualquier cosa que queráis saber y que queramos preguntar, porque al final la idea es que de aquí podáis tener toda esa información recopilada para cuando os encontréis en una situación que tenga esté relacionada con la muerte, podáis tener esa información de una forma fácil y sencilla. Sí, no hablamos solo de muerte en sí como muerte, sino todo lo relacionado con ella. Y esto podríamos hablar de duelo, podríamos hablar de términos médicos, podríamos hablar de prevención, podríamos hablar de espiritualidad, de religión. Hay muchos temas, o sea, creemos que hay espacios para todo, ¿no? Que podemos hablar con expertos de muchos ámbitos, pero que hacer a la gente participar en esto puede enriquecer muchísimo el mensaje. Al final, el mensaje es, vamos a hablar de la muerte de forma natural, vamos a dar toda esta información para que llegue al mundo, vamos a hacerlo de una forma humana, sencilla y bueno, eso, y natural. Y os pedimos esa ayuda, la verdad. Totalmente, al final el conversar con personas que a lo mejor tampoco están tan al alcance de todo el mundo, ¿no? No todo el mundo tiene un amigo tanatopractor, o no todo el mundo tiene un amigo tal, entonces es un mundo tan desconocido. Sí que es verdad que solemos preguntarles a los empleados de los tanatorios y demás, ¿qué dices cuando te preguntan a qué te dedicas? El otro día nos decía una chica que ella dice que ella trabaja en una agencia de viajes sin vuelo de retorno. Entonces era como, ostras, qué curioso, ¿no? Cómo lo llevan también un poquito hacia el humor. Y gracias también a todas esas personas que llevan a cabo esa labor fundamental en nuestra sociedad y que están como mal vistas de alguna manera. Sí, porque al principio, bueno, pues yo creo que lo que nos dicen, ¿no? Es que da como mal rollo, ¿no? Pero es que sin ellos no podemos dar cabida al fin de nuestra vida. Entonces, es que es una labor tan necesaria. Comencemos a honrarlos, a aplaudirles también, ¿no? Y a naturalizarlo y que al final pues sea una profesión más, como lo que es, una profesión más, y que pierda ese aspecto un poco de, ¿no? Y una profesión valiosa. Sí. Porque es que de hecho es lo que te digo, ¿no? Durante el COVID se aplaudió muchísimo
a los médicos, a los enfermeros, a toda esta gente que estaban salvando vidas, pero el sector funerario lo pasó muy mal porque se vieron con un desbordamiento de trabajo y aparte peligroso para su propia entidad física, porque nos recordemos que al principio no sabían qué, España no estaba preparada para eso, o sea, faltaban mascarillas, faltaba material por un tubo y tuvo que ser muy difícil durante esos momentos poder asistir a esa pandemia. Entonces, queremos también honrar un poquito este sector y darle un poco de voz al sector para ayudarles también un poquito a que la gente conozca más sobre este tema. Sí, que al final los temas no siempre son blancos y negros. O sea, no es que si voy a escuchar de la muerte es porque me encante la muerte. O sea, siempre hay un abanico y una forma de mirar hacia muchos puntos, que es el entendimiento, el amor hacia otras personas, el dejar las cosas bien organizadas, el saber de la vida, el saber de la muerte, el saber del duelo, entender. No es porque hayamos nosotros vivido una muerte, sino quizá una persona cercana a nosotros la está viviendo y necesitamos entender un poco más ese proceso. O sea, hay muchos puntos de vista desde donde mirar la muerte. Pero para mí es aprender a no ser extremista, no irse hacia un lado o hacia el otro, sino entender que hay cabida para muchas cosas dentro de este tema y de todos, ¿no? Decíamos, bueno, hemos vivido esto o un familiar lo está viviendo, vamos a intentar entender para poder estar más cerca, ¿no? Porque muchas veces no es ni a dar un consejo, simplemente es quedarte ahí y saber escuchar. Pero para saber escuchar sin juzgar, también hay una parte de conocimiento y de entendimiento. Entonces, yo creo que somos mucho más precavidas, no juzgamos tanto ni a oficios relacionados, o sea, todo eso que decíamos antes, ¿no? Cuando te ocurre algo difícil o quizá no es como tú querías en una situación de duelo, estás como un poco saltas, ¿no? Saltas y criticas y juzgas, pero no sabes si hay un porqué detrás. Entonces, este espacio va a abrir a que ese porqué lo conozcamos y por tanto seamos un poquito más benevolentes con todo lo que relaciona a la muerte. Vamos a ser un poco más buenos con la muerte, que no nos ha hecho nada. La tenemos ahí como la parca, que es la mala, pero es que no es la mala. Vamos a darle ese feedback de información y de buen rollo entre comillas. Buen rollo desde la forma en que lo contamos, no desde que nos dé buen rollo morirnos. A ver, entendamos las cosas, ¿claro? Entonces, ¿no? Sí. Al final de lo que se trata es de llevarlo a un terreno más... a un terreno más conversacional, como si te lo contara, pues eso es tomando algo, una caña y como si fuera con un vocabulario más cercano para que todo el mundo lo pueda entender. Luego también muchas veces todo lo que vamos a tratar, ¿no? Que ya he comentado, ¿no? Pues esa parte más espiritual, esa parte cultural, hay una parte más práctica sobre abogados, ¿no? Herederos y demás, cómo podemos solventar todos estos temas. Una parte también de prevención. Al final, cuando hablamos de la muerte, también podemos hablar sobre esa prevención, de cómo prevenir la muerte, ¿no? Con ciertos aspectos de nuestra vida, pues quizá haciendo más deporte o comiendo un poquito más sano o viendo un poco hacia dónde nos lleva la temática. Y luego para mí también hay una parte muy importante que es la psicología, ¿no? Cómo ayudamos a las personas a llevar esos duelos, que es como tú decías, al final, o al principio lo comentabas. Me ha parecido interesante que el duelo no solo lo vivimos cuando alguien muere, vivimos los duelos en muchas maneras, cuando hay una separación, cuando dejas un trabajo, cuando acabas una etapa de tu vida en la universidad, por ejemplo, o ¿no? en diferentes etapas de tu vida, como también ahí surgen diferentes duelos, pues también vamos a tener expertos psicólogos que nos ayuden a transitar esos duelos de la mejor forma posible, porque al final todo está estudiado y todo tiene un qué, y por eso vamos a traer a distintos expertos para que hablen de todo esto. Bueno, pues estamos llegando al final de este episodio. Esperamos que os haya gustado. Sí, esperamos que nos deis mucho amor, que de verdad que lo hacemos desde el corazón. Este proyecto está creado desde el corazón. Y nada, simplemente deciros que muchas veces morirnos no es el problema, sino el problema es no haber vivido siendo consciente de ello. Así que, bueno, con esto... Sí, me encanta esta frase para cerrar, ¿no? Que es como, si esto que estamos hablando te genera ira, te encoge el corazón, te hace que te rías, es porque estás vivo. Así que aprovecha esta oportunidad de estar vivo
para ayudar a esas personas que quieres, para honrarte a ti mismo, para vivir la vida desde otro punto de vista, mucho más amable. Y nada, que nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.